El comienzo de la desobediencia de la humanidad se ve en la historia de Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? La Biblia muestra que es el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En pocas palabras, es el pecado de la desobediencia. Si pensamos que todos los pecados comienzan con la desobediencia, podemos entender fácilmente que la obediencia, que es lo opuesto a la desobediencia, es algo muy valioso que no se puede excluir de nuestra vida de la fe. La madre de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, escuchó muchos elogios sobre su hijo de parte de las personas que vinieron a celebrar su cumpleaños. Una de ellas le preguntó de forma halagadora, ¿cómo crió a su hijo para que fuera una gran persona? Y ella respondió, yo solo le enseñé a obedecer la palabra de Dios. Esa enseñanza le permitió ser una gran persona. Hermanos, hoy en día, mucha gente en el mundo siente una gran preocupación por la educación de sus hijos. ¿Qué tipo de educación ayudará a mis hijos a tener una buena personalidad? ¿O qué educación necesitan mis hijos para que tengan un futuro mejor? Los padres se preocupan mucho por estos temas. No creo que necesitemos preocuparnos tanto por estos asuntos. Si orientamos y enseñamos correctamente a nuestros hijos desde la infancia a obedecer a Dios, ¿no creen que pueden ser personas incluso más sobresalientes que George Washington? Los niños obedecen a sus padres hasta los 2 o 3 años, cuando son capaces de hacer las cosas por sí mismos, como comer solos. Una vez que piensan que pueden actuar de manera independiente, comienzan a ser desobedientes. No escuchan. Cuando son más pequeños, prestan atención de inmediato diciendo, sí, mamá, pero comienzan a volverse obstinados una vez que crecen y pueden hacer las cosas por sí mismos como quieren. La obstinación en sí misma es desobediencia. A través de esto, podemos ver que el pecado de Adán, el origen de la desobediencia, se transmitió a toda la humanidad. Nadie puede escapar de la muerte eterna, estando preso en el pecado. Veamos esta enseñanza en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, todo pecado que la humanidad heredó de Adán puede ser perdonado mediante Jesucristo. Por lo tanto, hay dos palabras importantes que debemos considerar: desobediencia y obediencia. A través del caso de la desobediencia de un hombre a la palabra de Dios, toda la humanidad llegó a pecar. Mediante otro caso, la obediencia de uno hizo justos a todos los hombres. Esto no nos permite comprender fácilmente cómo nuestros actos de obediencia y desobediencia afectarán nuestra vida de la fe. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque Jesús es Dios, vino a esta tierra en la carne para abrir el camino de la obediencia, para que sus hijos pudieran seguir su camino establecido. Si leemos una vez más, el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, para los cristianos, vivir en obediencia a la palabra de Dios debería ser de suma importancia. Entonces, veamos qué bendición ha preparado y prometido Dios para los que le obedecen. Veamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La Biblia nos enseña que si obedecemos la palabra de Dios, recibiremos esta gracia y bendición. Hoy, aceptemos la voluntad de Dios y seamos hijos de Sión, que siguen al Padre y a la Madre por donde quiera que nos guíen. Muchas gracias.